6:40 de la mañana, buenos días. Y si llegó el momento de casos reales de la migra, esta mañana me acompaña la abogada de inmigración Raiza Morris, quien está lista ya para responder a sus preguntas. Buenos días, Raiza, y gracias por acompañarnos en A Primera Hora. Buenos días, Maribel. Y vamos de inmediato con esas preguntas porque tenemos varias hoy día. Vamos con la primera. Dice, mi hermano entró al país con una tarjeta de residencia falsa. Lo detuvieron en la frontera y fue deportado en el 2001. Volvió a entrar, vivió en California por varios años, tiene hijos nacidos en el país, ha pagado impuestos desde el 2003. Él fue detenido recientemente por inmigración mientras venía de Texas. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda arreglar esa situación migratoria, Raiza? Sí, cuando uno entra al país sin documentos o con documentos falsos y lo agarran en la frontera, normalmente lo que pasa es una deportación en la frontera. En la frontera le dicen a la persona que tiene un castigo de 5 años y que no puede regresar al país legalmente durante esos 5 años. Entonces, como esta persona entró antes de los 5 años y tiene una orden de deportación, ya que fue agarrada de nuevo aquí en el país, ellos pueden usar esa orden de deportación vieja contra la persona y no tiene esta persona un derecho normalmente a una audiencia con un juez. La única manera que puede tener una audiencia con un juez es si tiene miedo a regresar a su país y pasa una entrevista de miedo razonable con la oficina de asilo. Entonces, si ese es el caso, él debe decirle a su oficial de inmigración que tiene ese miedo en regresar para que le otorguen esa entrevista. Que sería un caso pues típicamente diferente, por decir, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Tengo 20 años en el país, casado con una ciudadana estadounidense, 3 hijas. En el 2002 acepté la salida voluntaria, volví a regresar. Hace un año inmigración me dio una cita en Ciudad Juárez, pero mi abogada me dijo que me esperara. ¿Usted recomienda que vaya o cree que seré castigado? Es el temor de los 10 años que tienen muchas personas. Sí. En este caso, esta persona recibió la orden de salida voluntaria en el 2002, sí salió, pero no se quedó en su país. Entró sin documentos de nuevo y eso significa que ahora tiene el castigo permanente. Tiene que vivir en su país 10 años y después pedir un perdón basado en su esposa. Entonces, no es recomendable que salga a su entrevista porque va a estar allá. Tiene que vivir primero 10 años para poder arreglar después y pedir un perdón. Ahora lo mejor es que espere para ver si hay otra forma de poder arreglar. Tenemos una siguiente pregunta, Raiza. Mi hermano me dio una petición para hacerme residente en marzo de 1997. Y la pregunta es, ¿en qué año va el proceso de prioridad o solicitud? Para personas de México, en julio está en marzo del 97. Entonces, si esta persona lo mandó, está en el 1 de marzo. Si fue el 1 de marzo que lo recibieron, ya va a poder empezar este proceso en julio. Y si fue unos días después, toca esperar hasta agosto a ver dónde está. Si la persona es de otro país de Latinoamérica, están ya en el 2002, entonces ya puede empezar su trámite. Una siguiente pregunta. Solicité para obtener una visa U, pero el departamento de policía no la quiso firmar. Tengo algunos incidentes en mi historial en la ciudad de Stockton. ¿Qué puedo hacer? Sí, eso es un problema porque la policía tiene la discreción de firmar o no firmar. Cada departamento de policía tiene sus propias listas de cosas que van a aceptar, no aceptar. Yo sé que el departamento de Stockton, para ellos es un poco difícil que firmen, especialmente si una persona tiene antecedentes. En este caso, si esta persona siempre puede pedir de nuevo que le firmen, yo tal vez pondría más cosas positivas de la persona, que demuestre que ya no está cometiendo sus delitos o que ya no es una persona que es de carácter moral buena, que merece que firmen la solicitud. Y tal vez un abogado le pueda ayudar a esta persona a hacer esto porque va a ser un paquete más amplio que antes. Y claro, la importancia siempre de cuidar nuestro historial. Sí. Tengo 14 años en el país, es una siguiente pregunta, no tengo antecedentes penales, no he salido del país. Cuando crucé la frontera me detuvieron con una tarjeta de residente de otra persona. Es cierto que es peor que te detengan con una tarjeta que no es tuya a que te agarren cruzando la frontera. Yo creo que las dos, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno cruza con una tarjeta, trata de cruzar con una tarjeta falsa a otra persona y lo agarran, eso es una deportación. Entonces esa persona pues fue deportada, probablemente le dijeron que tenía el castigo de 5 años. Y al volver a entrar tiene todavía esa orden de deportación como la primera pregunta que tuvimos. Pero sí es verdad, si uno lo agarran como caminando por el desierto
y solamente lo devuelven y no tiene papeles falsos, sí es mejor porque es una salida voluntaria lo que le otorgan a la persona y no una deportación. Entonces, siempre es mejor si no lo agarran a uno con papeles falsos, porque si inmigración se toma eso muy en serio. Claro, muchísimas gracias, Raiza, por acompañarnos esta mañana en La Primera Hora. Gracias por aclarar las dudas de los amigos televidentes. La mayoría de las preguntas nos llegan a través de nuestra página de Univisión 19 en Facebook. Gracias por estar en contacto directo con nosotros. Ya son las 6:45, nos vamos a la pausa, tenemos mucho más. Regresamos.